noches de nuevo, ya estamos de vuelta aquí en la réplica de Popular Televisión Melilla y continuamos. En esta segunda parte hablaremos especialmente de temas de cultura. Precisamente pues hoy se ha anunciado que el Teatro Cursal pues va a cerrar por una serie de deficiencias. Hablaremos de esto concretamente pues con la que fue consejera de Cultura en la legislatura anterior aquí en la Ciudad Autónoma de Melilla, con Elena Fernández Treviño, que ahora también pues es diputada del Partido Socialista en la Asamblea, así que vamos a darle la bienvenida y buenas noches, Elena, gracias por estar con nosotros. Paula, gracias a vosotros, a ti. Pues como he comentado, una de las noticias principales del día de hoy ha sido pues que se cierra el Teatro Cursal pues por deficiencias, diversas deficiencias técnicas en el escenario, iluminación, sonido, también la climatización. Entonces quería preguntarle primero cómo recibe esta noticia, ya que bueno, pues en estos últimos años ha sido la responsable del área de cultura y obviamente pues de este Teatro Cursal. Bueno, pues yo siento la noticia de que el teatro tenga que cerrarse y bueno, pues creo que no es necesario que eso ocurra para solucionar los defectos que tiene el Cursal, que todo el mundo que rodea el mundo cultural de la ciudad y todo el mundo que hemos estado cerca de ese teatro sabemos que esas deficiencias son endémicas, que esas deficiencias son de siempre, desde que el teatro se creó, porque no las han jamás mirado ni han estado preocupados del mantenimiento de ese teatro. Es decir, el Partido Popular creó una instalación, pero luego se olvidó de su mantenimiento y de su cuidado durante muchísimos años. Cuando yo llego al cargo de consejera de Cultura, esas deficiencias, algunas eran importantes y estuvimos preocupados y pendientes de arreglar algunas de ellas. Y de hecho, si buscáis en el historial de la prensa o del historial del propio teatro, no vais a encontrar ningún arreglo en la etapa del Partido Popular que tenga que ver con el Cursal, y todos los arreglos se han acometido estos últimos años. Y te pongo como ejemplo pues el revestimiento o la cubierta del Teatro Cursal, que hacía que el agua de lluvia, por ejemplo, se filtrara y cayera directamente al escenario, y que nos ha dejado como resultado unas goteras y unas manchas en la pared lateral del Cursal tremendas a causa de no haber impermeabilizado jamás esa cubierta del teatro. Nosotros, en el momento que salimos de la pandemia, encargamos unas comisiones técnicas de revisión del teatro en el año 2020, que hicieron unos informes que nos informaron y nos dijeron, hicieron un diagnóstico de cómo estaba el teatro en aquel momento. Y había cosas que es verdad que dependían de empresas de fuera, que son las que mantenían el teatro, ¿no? Estaban contratadas en el propio contrato del teatro, y que bueno, pues necesitaban que esas empresas viajaran y revisaran. Y nosotros empezamos de cero a hacer primero ese diagnóstico de situación y luego poco a poco ese acometido de cada una de las cosas que había que arreglarse, de las puertas contra incendios, del sistema de incendios, por ejemplo, del teatro, que también lo revisamos entero y lo pusimos a punto, de la canalización del agua, porque el agua lleva unos controles de sanidad para la gente que usa esas duchas, ¿no? Los actores y actrices que vienen de fuera, jamás se habían hecho unos controles ni de los pozos que daban lugar a ese agua, ni de ninguna de las cañerías, ni de los canales del agua que ese Cursal tenía. Todo eso lo pusimos a punto. También estuvimos viendo todo el sistema de sonido e iluminación. Compramos una mesa de sonido nueva, la que hay nueva la compramos con además unos fondos que vinieron del propio Ministerio de Cultura, y es nueva, y todavía quedaban acometidas. Otra de las grandes obras, vamos a decirlo así, que hemos hecho en el Cursal ha sido la renovación entera del suelo de la sala de ensayos, ¿no? Que para eso estuvo la sala de ensayos varios meses sin poder abrirse hace muy poquito, y no lo anunciamos a bombo y platillo el cierre de la sala de ensayos, simplemente nos pusimos a trabajar. El sistema de climatización es un sistema que está ya mal, estaba mal de origen y que debía arreglarse. Nosotros nos pusimos a trabajar en los pliegos de la contratación mayor de ese sistema, de la renovación de ese sistema de climatización, que además es muy complejo, es un contrato mayor complejo, y hay un técnico de la consejería que es el gerente de la instalación cultural y que se había puesto a trabajar en esos pliegos y que los tenía prácticamente finalizados ya para ponerse precisamente a renovar, con la idea de renovar ese sistema de climatización. El problema es que eso teníamos claro que lo teníamos que hacer o cerca del verano o en el propio verano, para no tener que cerrar el teatro. Mira, Paula, nosotros sabíamos, éramos conocedores de muchos de los defectos del teatro, como digo y repito, por una falta de mantenimiento endémica. Desde siempre jamás se han preocupado de la instalación del teatro, nunca. ¿Y qué ha ocurrido? Que poco a poco hemos tenido que ir solucionando esos defectos. Evidentemente salíamos de una pandemia donde había que recuperar la cultura, hemos puesto la cultura en el eje central de la consejería. Yo creo que uno de los objetivos era
recuperar esa cultura, recuperar el tejido cultural, no solo del país, sino sobre todo de la cultura local que lo necesitaba, que ese teatro no dejara de funcionar y hacerlo además en esos equilibrios de al mismo tiempo estar trabajando sobre esos defectos endémicos que tenía el teatro que no nos lo ponían sencillo. Y lo hemos conseguido todos estos años. Si ahora deciden que para arreglar lo que queda hay que cerrar el teatro, bueno, pues desde mi punto de vista yo como consejera me pondría a trabajar para seguir ofreciendo cultura, ya la programación estaba cerrada hasta final de diciembre, y no tener que cerrar el teatro más importante que tenemos de la ciudad. Lamento mucho que hayan tomado esa decisión, creo que no han escuchado tampoco mucho a los técnicos, porque creo que se pueden buscar soluciones alternativas. Bueno, pues para no terminar con la cultura, porque te voy a decir una cosa, Paula, ha llegado el Partido Popular y se ha cargado el verano cultural. Los únicos eventos culturales que ha habido este verano son los eventos culturales que ya habíamos cerrado con el anterior gobierno. Me refiero a Música a la Luna y me refiero al Teatro del Hospital del Rey. El resto de verano cultural, el ciclo del Balcón de la Ensenada, otros ciclos que hacíamos durante el verano, que llenábamos la ciudad de cultura, no han existido, se los han cargado. Que me explique la consejera Fadela Mojatar por qué ha tenido que suprimir un ciclo que tenía éxito y que respondía bien la gente y el público, ¿no? En este sentido, ¿estaba ya preparado esa jornada y lo suprimieron? No, mira, ¿O no estaba preparado? No estaba preparado porque el contrato del Balcón de la Ensenada es una contratación mayor y es algo que tiene que incoar el gobierno que llega, ¿no? Yo no puedo incoar algo que luego me pueden paralizar. Yo puedo dar la orden de incoar un procedimiento y luego ellos paralizarlo porque no les interesa la actividad. Y nosotros teníamos esa orden de intervención de que ya ciertas actividades no se podían repetir de un año para otro porque podían ser decisiones que competían al gobierno que entraba. El Balcón de la Ensenada se hace a final de julio, principio y todo agosto, ¿no? Y por tanto le competía al nuevo gobierno. Música a la Luna no, porque empieza en junio y estábamos nosotros, el Hospital del Rey igual, porque estábamos nosotros. Ese ciclo sí le corresponde al nuevo gobierno hacerlo. ¿Y qué han hecho? No dudar en cargárselo, ¿no? ¿Por qué? La ciudadanía melillense tiene que pagar esas decisiones políticas. ¿Por qué ahora tienen que cerrar el teatro? Porque no buscan soluciones alternativas para hacer esa acometida que se puede hacer poco a poco y que el teatro siga funcionando, como hemos hecho hasta hace muy poquito. Como un teatro que tenía deficiencias graves ha estado funcionando al máximo durante todos estos años desde que salimos de la pandemia y no ha pasado absolutamente nada nunca, ¿no? Pues porque hemos hecho un esfuerzo por conjugar precisamente la cultura con el esfuerzo técnico en que ese teatro siguiera funcionando, y eso es a lo que está obligada una consejera de cultura, a trabajar por y para la ciudadanía, y no cerrar y parar la cultura durante 3 meses porque sí, sin buscar ninguna alternativa. Espero que busquen otros espacios culturales, espero que piensen en el Perelló, espero que piensen en otros lugares alternativos a la cultura, porque si no, con el cese de cultura de este verano y el que ya han anunciado, mal vamos en la ciudad. De hecho, la consejera de Cultura, Fadela Mojatar, ha dicho que están viendo pues si el Teatro Cine Perelló pues puede funcionar pues para dar esa alternativa. Entiendo que está de acuerdo dentro de lo que cabe, está de acuerdo en esta decisión si al final se lleva a cabo. Por supuesto, de hecho era una de las ideas que ya dejamos sobre la mesa y era ocupar también ese espacio como espacio cultural. Es más, yo creo que deberían retomar esa idea de adquirir el Teatro Cine Perelló como uno de los espacios de cultura de la ciudad, no solamente jugárselo todo a una carta en el Teatro Cursal, sino tener otros espacios de la ciudad que puedan servir también en invierno, ¿no? Porque muchos de los que tenemos culturales son abiertos al aire libre, ¿no? Esta ciudad lo permite, afortunadamente, pero tienen que buscar otro espacio. Ya pusimos sobre la mesa la idea de quedarse con el Cine Perelló, que es una idea magnífica, seguir manteniendo ese cine y además convertirlo en un espacio cultural. Si ahora intervienen y hacen cultura, utilizan esa instalación para ello, me alegraría mucho y sería una buena decisión. Pero insisto y creo que se podrían haber buscado otras alternativas con el propio teatro para seguir peleando ese espacio cultural sin necesidad de tener que cerrar 3 meses, ¿no? Si consideran que lo necesitan parar ahora porque han conformado con la empresa que el arreglo va a ser justamente este primer trimestre y que no queda otra, yo no desconozco los detalles, pero creo que siempre se pueden buscar alternativas para no parar la cultura. Podrían haberlo hecho en los meses de Navidad, en diciembre y enero, que son siempre etapas donde se hacen otros eventos en la ciudad y no necesitamos del teatro, o en el propio verano aprovechar la parada técnica y hacer previamente un poquito antes una parada, adelantarla el año que viene, en base al calor y que el sistema de climatización, es verdad que en verano tira muy flojo y prácticamente no se nota ese aire. Podrían haber buscado otras alternativas, Paula, esa es mi opinión. ¿En qué punto cuando finalizó esta última legislatura donde era consejera de Cultura, en qué punto finalizó esas negociaciones o esas conversaciones con los propietarios del Cine Perelló para
para continuar, si es que se continúa pues con esa fase de adquisición del teatro? Bueno, nosotros llegamos al acuerdo de que queríamos que era un compromiso de la ciudad y que debía adquirirse por el gobierno de la ciudad esa idea y ese compromiso y cerrarlo con los dueños de que sí había realmente una voluntad férrea de quedarse con el teatro. De poderlo incluir en presupuestos. La Ciudad Autónoma de Melilla tiene, yo creo que dentro de sus presupuestos, dinero suficiente para adquirir ese espacio tan maravilloso, que además es patrimonial. Ahora que la consejería se llama también Consejería de Patrimonio, pues qué mejor excusa para adquirir un lugar patrimonial y conservarlo y potenciarlo. Y hubo conversaciones en cuanto al acuerdo del precio, sobre todo con infraestructuras, que es quien tiene el patrimonio, ¿no? el área de patrimonio, no del patrimonio histórico-artístico que lo tiene Cultura, sino del patrimonio de la ciudad, y ellos hicieron una oferta y una contraoferta para un poco negociar cuál podría ser ese precio. Yo lancé esa propuesta, que el Partido Popular, una vez que ganaron las elecciones, volviera a retomar esta idea, pero ha habido silencio todo este tiempo, así que espero que se retome, ¿no? Y que evidentemente tiene que ser un compromiso del nuevo gobierno, puesto que entraban presupuestos del año 2024, en poco más podíamos hacer, ¿no? Volviendo al Teatro Cursal, pero ya para finalizar, ha comentado antes que la actual consejera de Cultura no ha escuchado a los técnicos. Quería concretar un poco más en esto. ¿Se refiere a cuando ya ha entrado de nuevo en este nuevo gobierno y en qué sentido no ha escuchado a los técnicos? ¿En qué recomendaciones o en qué conversaciones? Yo me he sentado muchas veces con ellos porque conocíamos entre todas las personas que trabajamos en equipo en la consejería cuáles eran los defectos del Teatro Cursal y cuáles eran las posibles acometidas. De hecho, como te digo, hemos reformado la cubierta o hemos hecho el cambio del suelo entero de la sala de ensayos y otros arreglos que no han necesitado el cierre del teatro. Cuando me refiero a no escuchar a los técnicos, me refiero a que quizá dan soluciones para no tener que cerrar un teatro, sino para ir arreglando poco a poco todos esos defectos, como empezamos a hacer nosotros y como tenían que haber hecho ellos y no hicieron nunca, y hacerlo sin cerrar el teatro, ¿no? Y estoy convencida de que al final se podía llegar a una solución sin necesidad de tomar una decisión tan drástica y tan demagógica al mismo tiempo, porque es fácil tomar la decisión de forma drástica y encima echarle la culpa al gobierno anterior cuando tú no has hecho nada en todo el tiempo que te ha tocado hacer, ¿no? Es fácil hacerlo y sobre todo funciona cara a la ciudadanía muy bien, a quien pueda engañar, claro, porque la ciudadanía conoce muy bien de cerca también que en la gestión de la Consejería de Cultura anterior ha habido de todo menos desidia y menos ganas de trabajar. Luego habrá otras razones para no haber cerrado el teatro y haber seguido trabajando por y para la ciudadanía y para mantener el tejido cultural sin tener que cerrar o negarnos a seguir dando y ofreciendo a la ciudadanía cultura. Ya para hablar de otros asuntos, últimamente pues ha sido crítica con la figura de Francisco Díaz, presidente de la Fundación Melilla Monumental, por adquirir unas competencias o unas gestiones pues en materia de festejos. Acabamos de salir de las fiestas patronales de Melilla y desde el Partido Socialista han sido críticos. Hoy Fadela Mojatar pues ha defendido pues a su compañero y ha argumentado que dentro del área de cultura pues se encuentra esa Fundación Melilla Monumental y que con ese cargo pues ya podría estar haciendo pues esas gestiones. Entonces, a raíz de esta explicación, no sé si tiene algo que añadir a estas críticas y entonces le hago esta pregunta después de estas últimas declaraciones. Tengo mucho que añadir, Paula, o sea, es que las explicaciones no convencen en absoluto, es que no son explicaciones, no dan una explicación lógica ni coherente a lo que estamos denunciando y vamos a seguir denunciando. Es decir, aquí esto está muy claro, aquí hay una ley, hay unas instituciones y tú no puedes coger y saltártelas, ¿no? Por mucho que te crea el dueño de un gobierno o de una ciudad prácticamente, ¿no? Aquí hay dinero público y esto es muy serio, ¿no? Y la gestión de una consejería es algo muy serio y no pueden llegar y reírse de todos nosotros dándonos explicaciones un poco infantiloides, ¿no? Como nosotros trabajamos en equipo o esto es un equipo. Entonces, señores, esto es un equipo y cualquiera que pase por aquí toma decisiones sobre el dinero público de la ciudad ¿en base a qué? No, vamos a ver, vamos a ser serios. Hay un decreto de competencias que marca estrictamente lo que cada consejero o consejera puede o no puede hacer. O sea, el consejero de Sanidad no está tomando decisiones sobre cultura, Cultura no toma decisiones sobre universidades. Es decir, aquí hay un reparto, un organigrama, una seriedad en la forma de funcionar y sobre todo cara a la ciudadanía y después de eso también hay una responsabilidad. Y a mí me gustaría que la persona que está tomando decisiones se siente enfrente de mí en un pleno y yo le pueda pedir explicaciones si es que algo sale mal. Y me refiero al señor Paco Díaz. El puesto del señor Paco Díaz es el puesto perfecto, es
tomo decisiones de todo y no tengo responsabilidad de nada, y luego firma la consejera de Cultura. A mí no me gustaría estar en el papel de Fadela, porque he visto la gestión de este señor en la Consejería de Festejos en la legislatura anterior. Yo estaría bastante asustada, ¿no?, de si fuera ella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, ya cuando este señor llevaba la viceconsejería de Festejos no existía una dirección general de Cultura y Festejos. Este señor era el director general y lo era todo. Todas las decisiones pasaban única y exclusivamente por él. El director general, que era el mismo para Cultura y Festejos, no conocía nada de lo que ocurría en Festejos. Y en Festejos ha ocurrido cosas que no tienen nada que ver con lo que cualquier ciudadano o ciudadana consideraría lo correcto, ni lo honesto, ni desde luego la mejor gestión del dinero público, sino una de las peores, sino la peor de gestión del área del gobierno anterior, con una ristra de facturas impagadas, de contratos mal hechos o nunca hechos. Bueno, 4 años recibiendo a acreedores, Paula, a los que se les debía facturas de festejos, juicios semanales, una factura de la 413 de casi 1 millón de euros nada más llegar al gobierno, en gran parte que venía de festejos, deudas por toda la ciudad. Esto es lo que hemos heredado de la Consejería de Festejos y que hemos padecido durante 4 años. Yo misma llegué a decir, no se paga una factura más y que vayan a los juzgados, porque nos estamos comiendo nuestro propio presupuesto en base a las deudas del gobierno anterior. Esto es lo que hemos heredado. Y este señor, como premio, le dan, y además de una manera, como digo, muy poco responsable, nada legal y cuestionadamente ética, un puesto que no le corresponde. Dice el decreto de competencias claramente que Fundación Melilla Monumental es un organismo autónomo y que se tiene que atribuir las competencias que se desarrollan en sus estatutos. También me pregunto qué se está haciendo en Melilla Monumental este mes y medio que llevan de gobierno, o mes y pico. ¿Qué se está haciendo? Porque este señor yo solo lo veo tomando decisiones de festejos. ¿Qué pasa con nuestro patrimonio? ¿Qué se está haciendo desde el área de Fundación Melilla Monumental? Y por otro lado, ¿por qué la consejera Fadela Monjatar no asume sus funciones, que las tiene también bien explicitadas en el decreto de competencia, se pone mano a la obra y se pone al frente de unas fiestas patronales, como hacía yo? Porque si yo no hubiera tenido tanto trabajo, a lo mejor hubiera tenido tanto más tiempo para dedicarme también en profundidad a cosas que han hecho mucha falta en cada una de las áreas. Pues yo tenía que trabajar al máximo en cada una de las áreas que tenía, a ella también le corresponde. A mí no me gustaría que tomaran decisiones por mí, ni que ningún señor decidiera sobre un área que llevo yo. No me gustaría, se ve que ella se siente a gusto con ese rol, pero me parece tremendamente irregular esta forma de proceder. No hay antecedentes, no los conozco ni siquiera en la ciudad, ni fuera de nuestra ciudad, de nadie que esté llevando un área sin haber sido nombrado para ese área. Todo lo demás, como dije el otro día, son metáforas, eufemismos, formas escapistas de esconder la realidad. O sea, al final tú eres la consejera de festejos, tú tienes que llevar festejos. Usted lleva Melilla Monumental, pues usted se dedica a Melilla Monumental. No es que colaboramos, no, colaborar es algo puntual, no es que aconseja, no, aconsejar es algo puntual, no es tomar todas las decisiones del área, que es lo que está haciendo Francisco Díaz, ¿vale? En este sentido, quería preguntarle si el Partido Socialista va a tomar alguna medida, ya que ha dudado de esa legalidad en cuanto a esas competencias, y si se va a dar paso a algo debido pues a esta situación. Sí, lo hemos denunciado públicamente, hemos instado al Gobierno. Yo el otro día en una comisión además les pregunté, en la Comisión de Cultura, que cómo se podía permitir esto, y me dieron explicaciones que para nada me convencieron, ni convencen al Partido Socialista, evidentemente, y el Partido Socialista va a tomar pues aquellas medidas que considero oportunas, y las siguientes evidentemente será proponer medidas de tipo judicial, es decir, denunciar esto donde haya que denunciar, porque no puede ser esta intromisión, no puede ser esta usurpación de competencia, y no puede ser este desmadre. Es que no es serio y no respetan las instituciones, ¿no? Y creo que todo tiene que ir por el canal oportuno, y no pues porque a mí se me ocurre, tengo una ocurrencia y mañana decido que este señor toma decisiones aquí y mañana ¿qué será lo siguiente, ¿no? Ellos hablan de crear puestos de coordinadores, puestos de asesores. Bueno, si eso ocurre, ¿no?, dado que quieren multiplicar los cargos y que están locos por llenar de cargos el ayuntamiento, pues si eso ocurre y tiene todas las vías legales bien firmadas y bien encauzadas, pues nosotros no nos opondremos, siempre que todo eso lleve todos los correspondientes informes de legalidad y la figura se encuadre dentro del organigrama de la ciudad sin problema. Pero sí, todavía eso no ha ocurrido, Paula, y él se presenta como coordinador de festejos, como asesor de festejos y como 1000 cosas cuando no lo es. Entonces, en este caso concreto, a lo mejor antes de que
de que se forme esa figura, puede que sí tomen alguna decisión por la vía judicial, en este caso concreto? Yo creo que el Partido Socialista no va a rendirse en este tema, no va a permitir este cachondeo con las instituciones públicas ni con las leyes. Nosotros somos muy serios con estas cosas y hay que tomarse estas cosas muy en serio. Y no, el ayuntamiento no es suyo, ni es suya la ciudad. Tienen que hacer las cosas por el cauce y el procedimiento oportuno. También, para ir finalizando, quería preguntarle, ya no por área ni de cultura ni de festejos, pero sí de igualdad. También fue consejera de igualdad y está pendiente de que se ponga en funcionamiento ese centro de crisis de 24 horas. Evidentemente ya no es la competente, pero quería saber también en qué punto se quedó esto cuando ya terminó de ser consejera de igualdad, y si tiene alguna constancia, aunque ya esté dentro de la oposición, sobre este asunto, si también se ha hablado con la ahora viceconsejería de igualdad sobre este centro de crisis de 24 horas. Bueno, yo conozco perfectamente que el tiempo administrativo a veces es más lento de lo que nos gustaría, pero es verdad que ya me empieza a sorprender y un poco a escamar que este centro de crisis no se haya puesto en marcha. Nosotros dejamos el centro terminado, a nivel de infraestructura absolutamente terminado, y el mobiliario había llegado también en julio y por tanto el centro estaba ya preparado para empezar a funcionar. Me consta que el contrato de personal se iba a lanzar justo un poco antes y que estaban trabajando desde Igualdad en ese contrato de personal, que ya llevaban además más de un mes con los pliegos o más, y bueno, pues estaba todo prácticamente listo para lanzarse el contrato y lo que tardara los plazos administrativos. Imagino que el contrato ya lo tienen preparado, imagino que ya lo han lanzado, y es una pregunta que queremos hacer también en la próxima comisión a la viceconsejera de Igualdad. Y bueno, pues esperemos que no se demoren. Hay muchas cosas que se están demorando a la entrada de este gobierno. Bueno, queremos ser un poco compasivos con los plazos administrativos. Entendemos que ha habido un cambio de gobierno en verano, ¿no? Hoy mismo también escuchaba a la señora Fadela decir, y al señor Paco Díaz, que habían montado una feria en 25 días. Y me reía, porque digo, yo creo que la han montado en menos otras veces, en menos tiempo, teniendo todo el tiempo del mundo. Pero es verdad que los plazos administrativos muchas veces impiden hacer todo como uno quiere o como una quiere, pero hay convenios, como el convenio de cuidadores, que se está retrasando en educación, como el convenio de técnicos de educación infantil, que llevaba cumpliendo a rajatabla, que el primer día de curso estaba ya en los centros educativos esos técnicos de educación infantil. A día de hoy no están, y por lo que me cuentan, ambos se van a retrasar como mínimo hasta octubre. Yo entiendo que los plazos administrativos son los que son, pero también entiendo que cuando uno entra con urgencia a determinadas cosas, de las que además muchas de ellas hemos advertido, porque yo me reuní con el consejero de Educación para decirle que había convenios que eran altamente necesarios y que había que correr mucho, ¿no? Pues esos trámites se aceleran, y si hay que trabajar en verano, se trabaja, ¿no? Bueno, esperemos que no tarden mucho más allá, pero ya están tardando y ya están faltando en los centros educativos. Otro convenio que he hecho mucho en falta y que me preocupa muchísimo, Paula, es el de conciliación. Nosotros sosteníamos 3 aulas con el plan corresponsables, que ya dejamos listas y ya se iban a renovar, y ese trabajo ya estaba hecho, pero 5 aulas con el plan Concilia, y esto salía del superávit de la ciudad, y es 1 millón de euros al que destinamos a conciliación, con 5 aulas que un poco venían a paliar la lista de espera tan inmensa que hay de las escuelas infantiles. No tengo noticias de ese plan Concilia tampoco, ¿vale? Ese plan se hacía desde Igualdad. Luego, centro de crisis, plan Concilia, todo esto está de momento sin noticias y paralizado. Y son temas muy importantes para la ciudadanía y que están ahí y no sabemos nada de ellos, y habrá que preguntar qué está ocurriendo y por qué no se han puesto en marcha ya. Pues a las personas competentes les preguntaremos, así que aquí tenemos que concluir. Elena Fernández Treviño, diputada del Partido Socialista en la Asamblea, muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica. Gracias a vosotros, como siempre, Paula. Muchas gracias. Y como siempre también agradecer a los espectadores por haber visto el programa de este martes. Aquí ya finalizamos, pero les esperamos, como ya saben, pues los jueves. Continuamos esta semana todavía pues con los programas de entrevistas, así que hasta el jueves 14 de septiembre. Muchas gracias.